Quisiera comenzar esta breve charla agradeciendo al doctor Andrés Ponce, alcalde del Cantón Montúfar, porque ha tenido la gentileza de invitarme a que converse con ustedes sobre una breve historia de la minga en la construcción de la carretera oriental del Carchi. Yo me imagino que esa invitación nace del hecho de que acaba de aparecer un libro mío que se llama Un pueblo y un camino, la carretera oriental del Carchi, en donde trato estos y otros temas mucho más a profundidad. Como muchos de ustedes saben, la carretera oriental del Carchi es la que después se llamó la carretera panamericana, que conecta la frontera con Colombia, en Rumichaca, con la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura. Le llamaron oriental porque en el mismo tiempo el gobierno nacional construyó otra carretera con un trazado más occidental, porque conectaba la ciudad de Tulcán con el Ángel, del Ángel bajaba al río Chota, que lo cruzaba en la población del mismo nombre, la población de El Chota, y de ahí iba también a Ibarra. La carretera oriental del Carchi fue construida mediante mingas populares, realizadas con el trabajo voluntario de todos los pobladores del Carchi y del norte de Imbabura, prácticamente sin costo para el Estado ecuatoriano, durante una década completa entre 1927 y 1936. Aparte de las mingas ordinarias que se realizaban constantemente y que seguían avanzando con la vía y mejorando una serie de detalles de la carretera, los episodios que marcaron la construcción de esa vía fueron grandes mingas multitudinarias en que participaban muchos miles de personas, en que que duraban varios días, durante los cuales los mingueros permanecían en su lugar de trabajo y dormían en carpas improvisadas, enramadas o, como dice una crónica de la época, durmiendo a la intemperie, cubiertos por su poncho y por lo que esa crónica dice, el cálido manto del patriotismo. Yo diría que prácticamente no hubo ningún carchense que viviera en esa década tan interesante que no hubiera participado en alguna de esas mingas, porque aparte de los miles de trabajadores, casi todos o todos varones, participaban todas las mujeres cocinando, llevándoles, dándoles de comer, participaban los demás, por ejemplo, los miembros de las bandas de pueblo animando, los sacerdotes bendiciéndolos, las autoridades públicas acompañándolos y además de cuando en cuando empuñando ellos también los picos, las palas, las carretillas con las cuales se construyó la carretera. Esas mingas extraordinarias fueron las siguientes. 1. La primera minga de Huaca, que se realizó entre junio y septiembre de 1927 y logró comunicar esa ciudad Huaca con Tulcán y la frontera con Colombia. 2. La minga de San Luis, realizada también en septiembre de 1927, gracias a la cual se conectó la ciudad de San Gabriel con Huaca y de allí, mediante la carretera ya descrita, con Tulcán y la frontera. Para celebrar ese éxito tan importante, ese mismo 27 de septiembre de 1927, aniversario de la cantonización de San Gabriel, llegó a esa ciudad el primer automóvil que vio la mayoría de esa gente procedente de Pasto, Colombia. Ese acontecimiento demostró al país por primera vez que a lo mejor iba a ser cierto que se construía la carretera. 3. La minga de Duendes, que se realizó en octubre del año siguiente, 1928, que permitió superar el punto más difícil de la carretera y sirvió, ahora sí, para convencer al resto del Ecuador y al gobierno del Ecuador de que los carchenses estaban realmente determinados a construir su carretera. 4. La minga de Cúnquer, Juncal, San Alfonso, que tuvo lugar en septiembre de 1930. Realizó
importantes trabajos tanto en la provincia del Carchi como en la provincia de Imbabura. En el Carchi abrió la carretera entre Cúnker, hoy parte del Cantón Bolívar, y el río Chota, y en el lado de Imbabura se conectó San Alfonso con el Malpaso. Ese tramo ya había sido trabajado previamente antes, y del Malpaso al Juncal, donde se iba a realizar el puente. 5. La minga de Bolívar, Cúnker, Juncal, realizada en julio de 1932, que en cambio logró conectar la ciudad de Bolívar con la quebrada de Duendes, completar el camino para cruzar la quebrada de Almuchín y terminar la carretera de la sección Cúnker-Juncal. 6. La construcción del puente sobre el río Chota en el Juncal, a cargo del gobierno nacional, que tuvo 2 etapas. La primera culminó con la inauguración de un puente colgante peatonal en 1932 y la segunda logró reemplazar ese puente provisional con un puente para vehículos a motor inaugurado en 1934. Para mencionar detalles de esto, antes de poderlo inaugurar fue necesario llevar a cabo otra minga multitudinaria en la que participaron más de 7,000 personas para componer los accesos al puente que habían sido destruidos por una creciente extraordinaria del río Chota que yo sepa no se ha vuelto a dar en esa magnitud nunca después. Es la inauguración de ese puente en 1934 la que permitió que la carretera funcionara como un todo continuo y uno pudiera subirse, por ejemplo, en un automóvil en Tulcán y llegar a Ibarra sin bajarse de ese automóvil. 7, por último, la segunda minga de Huaca, realizada en octubre de 1936, en la que se reconstruyeron 15 kilómetros de carretera entre Huanca y Tulcán, con lo cual quedó definitivamente terminada la carretera oriental. Sobre esto podríamos y me gustaría hablar muchísimo más, pero tenemos corto tiempo y quisiera concluir diciéndoles que cuando comenzó la construcción de la carretera oriental, fuera del Carchi casi nadie creía que podía llevarse a cabo un proyecto tan ambicioso y construido no por ningún ente gubernamental, sino por un organismo ad hoc creado por los pobladores, por la población del Cantón Montúfar, llamado el Comité Pro Carretera Oriental del Carchi. Con el paso del tiempo, con el éxito de las mingas, con el avance incontenible de la carretera, ese proyecto fue concitando la admiración de todo el Ecuador. Fue una noticia de primera plana en los periódicos nacionales. El que más he consultado yo es El Comercio de Quito, pero lo mismo sucede con otros periódicos, incluso de Guayaquil, y también despertó esa admiración que se nota clarísimamente en muchas intervenciones en el Congreso Nacional de los diputados de diversas provincias, no solo de las provincias beneficiadas por esa carretera, e incluso de los presidentes de la República en sus informes de fin de mandato. Cuando la carretera oriental llegó a las orillas del río Chota, el Ecuador vivía una de las crisis económicas y políticas más graves de la historia del Ecuador. Mayor, me atrevería a decir, que la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo en este momento. Hubiera sido imposible el pensar en construir un puente sobre el río Chota en esas circunstancias, pero fue el Congreso Nacional y fue el Ejecutivo los que consideraron, y así consta en los documentos de la época, que lo mínimo que se podía hacer para reconocer, premiar, estimular el esfuerzo de los pobladores que construyeron la carretera era construir el puente. Así es que se contrató a una empresa alemana, famosa empresa metalmecánica, una de las mejores del mundo, quizá la mejor del mundo en ese momento, la empresa Krupp, y
se construyó el puente metálico que ustedes y yo, todos los que tenemos cierta edad, atravesamos muchísimas veces. Ahora nos parecería que ese puente era un puente modesto. Por ejemplo, era de un solo carril, de tal manera que un carro tenía que ver que no hubiera comenzado a cruzar el puente otro en sentido contrario. Y si eso sucedía, pues tenía que esperar, pasaba un carro y luego pasaba el otro. Pero en ese momento, no nos damos cuenta, era el más grande, el más largo, el más imponente puente de toda la República del Ecuador, que fue construido gracias a esta tenacidad de los carchenses, que fue recompensada, reconocida por el gobierno nacional, por el Ecuador entero, de esa manera. No solo eso, apenas se terminó la carretera oriental, todo el mundo reconoció, incluso el gobierno, que era mejor que la carretera occidental construida por el propio Estado. La construcción, la finalización de este proyecto mostró que un pueblo unido, trabajador, minguero, honrado, idealista, patriota, preocupado fundamentalmente del interés común, es un pueblo imparable. En lo personal, y con esto termino, estoy convencido que la construcción de la carretera oriental del Carchi es una de las grandes gestas de la historia republicana del Ecuador. Es importante que este acontecimiento sea recordado por el Ecuador entero, no solamente para honrar al Carchi y al Cantón Montúfar, con entera justicia, desde luego, sino para que todo el país, para que todo el Ecuador recupere su carácter, su naturaleza más profunda y reencuentre el rumbo que señala su propia historia. Les agradezco muchísimo por su atención.